Bienvenidos al canal Era Unix. En este video tutorial aprenderemos a usar la herramienta sysctl, que nos permite obtener información, configurar o cambiar dinámicamente el estado del sistema. El comando sysctl nos permite ver las variables y sus valores usados por el kernel, y en algunos casos nos ofrece la posibilidad de cambiar el comportamiento del sistema o resolver problemas de rendimiento sin reconstruir el kernel o reconfigurar una aplicación, modificando algunos valores como veremos más adelante. Estas variables están organizadas en un formato de árbol divididas en categorías como net para la red, kern para el kernel o VM para la memoria virtual, que a su vez también están divididas en subcategorías separadas por el carácter punto, que permite crear un nombre de variable único. En la imagen se muestra la raíz del árbol que a su vez se dividen en más categorías. Por ejemplo, la categoría NET, que cubre todos los sistemas de redes, se divide en subcategorías como IP, ICMP, TCP, etcétera, etcétera. Podemos mostrar todas las variables y sus valores que utiliza el kernel con el comando sysctl-a o podemos visualizar también las variables opacas, que son variables que pueden ser interpretadas por los programas para su uso. Y eso se hace con el comando sysctl-a-o bien sysctl-a mayúsculas. Cada valor de estas variables puede ser una cadena, un número entero, un número binario o los llamados opacos, que como hemos dicho son trozos de código que interpretan los programas para su uso. Algunas de estas variables tienen un significado obvio. Por ejemplo, la variable kern.bootfail contiene el valor de la ruta donde se encuentra el kernel, pero una manera de obtener información acerca de lo que hacen es usando el comando sysctl-d y el nombre de la variable, que nos mostrará una breve descripción de su función. Por ejemplo, podemos usar sysctl-d kern.massfiles/per-proc y en la salida nos informa que esta variable especifica la cantidad máxima de ficheros que pueden estar abiertos por cada proceso. Podemos ver todas las subcategorías disponibles de una categoría principal, por ejemplo usando el comando sysctl y el nombre de la categoría, o podemos visualizar el valor de una variable si introducimos sysctl y el nombre completo de la variable, por ejemplo kern.securelevel. Algunas de estas variables son de solo lectura. Por ejemplo, la salida del comando sysctl-hw.model nos muestra el modelo de nuestra CPU y algunas de sus características, así que no tiene sentido cambiar este valor. Sin embargo, existen variables que pueden ajustar el comportamiento del kernel en tiempo de ejecución. Por ejemplo, la variable vfs.usermount permite autorizar o desautorizar a los usuarios a montar y desmontar sistemas de ficheros, pero vamos a hacer una prueba. Voy a crearme una entrada en dev con el comando mdconfig-s10m para que tenga un tamaño de 10 MB y "-u" seguido de un nombre, por ejemplo md0. Este comando me ha creado un dispositivo en el directorio dev con un tamaño de 10 MB y con el nombre md0, como podemos observar en la salida. A continuación voy a darle formato al dispositivo con el comando newfs-u mayúsculas y la ruta dev md0 y esto nos va a permitir montar el dispositivo con el usuario root. Vamos a montarlo con el comando mount dev md0 y el directorio destino. En este caso voy a usar el directorio mnt. Y vemos que en la salida del comando ls que tengo montado el dispositivo e incluso puedo crear un archivo sin problemas. Bueno, pues ahora voy a desmontarlo con el comando mount mnt y vamos a cambiar los permisos del dispositivo para que cualquier usuario pueda montarlo. Y eso lo hacemos con el comando chmod 777 y la ruta dev md0. Verificamos con el comando sysctl vfs.usermount que tiene asignado el valor 0, es decir, que no permite montar sistemas de ficheros a cualquier usuario que no sea root. Así que vamos a cambiar de root a un usuario que tengo en el sistema con mi nombre, con el comando subrafael. Estando como usuario Rafael, voy a moverme al directorio home Rafael y voy a crearme un directorio llamado mi montaje para intentar montar el dispositivo MD0 en este directorio, ya que por defecto no tenemos permiso para montarlo en el directorio MNT.
Sabiendo que tenemos permisos en el directorio dev md0, me tendría que dejar montar el dispositivo. Así que introducimos mount dev md0 mi montaje, pero no me permite montarlo. Así que salgo de mi usuario para volver a root y cambiamos el valor de la variable vfs.userMount y le asignamos el número 1, confirmando en la salida que me ha modificado el valor. Y vuelvo a entrar como usuario Rafael. Ahora, si probamos a montar el dispositivo MD0, vemos que nos permite montarlo y eso es porque hemos cambiado una variable que influye en el kernel en tiempo de ejecución. Una vez aclarado esto, podemos cambiar los valores de las variables de forma permanente para que conserve los ajustes al reiniciar el sistema. Y para ello debemos de modificar el archivo ubicado en etc.sysctl.conf y añadir variables con sus valores. Por ejemplo, podemos agregar vfs.userMount igual a 1 para que después de cada reinicio cualquier usuario pueda montar sistema de archivos. Podemos crear un listado con todas las variables y sus descripciones con el comando sysctl-a-d y la salida guardarla en un archivo para tener una idea de lo que hace cada una de ellas, ya que si numeramos la salida para cada variable son más de 2600 las que contiene, así que aprenderlas de memoria es un poco complicado. También existen las variables de entorno del kernel, que son aquellas variables que permiten iniciar el kernel con distintas configuraciones. Algunas de estas variables la vimos en el vídeo dedicado al bootloader BTX, ya que desde el gestor de arranque podemos indicarle estas variables con sus valores antes de iniciar el kernel. Pero si queremos que sea permanente en cada inicio, debemos de incluirla en el archivo ubicado en bootloader.conf o también podemos incluirla en la configuración del kernel antes de compilarlo para que influyan en su comportamiento y queden estáticas. Os dejo un enlace del vídeo en la parte superior de la pantalla donde veremos el comportamiento del kernel desde el bootloader. Por último, podemos obtener un listado de estas variables con el comando km. Y si observáis la salida, tiene la misma estructura que las variables sysctl, aunque estas no pueden cambiar su valor en tiempo de ejecución, ya que solo influyen en el kernel en el momento en que se inicia. También podemos ver el valor de una sola variable con el comando km y por ejemplo podemos añadir module-blacklist, que es una de las variables y vemos que nos muestra el valor que indica los módulos que nos va a cargar durante el arranque del kernel. Bueno, pues esto es todo. Espero que tengáis una idea de cómo funcionan las variables del kernel y de cómo usar las herramientas para modificarlas. Y con esto damos por concluido este vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita que aparece cerca de la suscripción para que no te pierdas más vídeos. Sin más, desde canal Era Unix os esperamos en el próximo video tutorial.